¿Qué tal, chicos? Buenos días. En este video vamos a abordar un tema nuevo con respecto al tema de la escritura. Vamos a ver las oraciones y las frases. Recuerden que ya estamos ahora en otro bloque 3, que vamos a hablar no solamente de la lectura, sino ahora de la escritura. Y normalmente cuando escribimos tenemos problemas importantes o graves hasta cierto punto, ya que muchas veces escribimos una serie de palabras muy largas, muy extensas, pero que carecen de un sentido claro. Entonces, por eso en este video vamos a hablar acerca de la diferencia que hay entre una oración y una frase. ¿De acuerdo? Aquí puse dos ejemplitos pequeños. Eh, la pregunta es, ¿cuál de estos es oración y cuál de estos es una frase? De entrada, normalmente vamos a pensar que la que es más extensa, la que tiene más palabras, probablemente sea una oración y la que es más corta probablemente sea una frase. Pero aquí vamos a ver que no siempre es así, chicos. La oración es una serie de palabras, conjunto de palabras que contiene un significado en sí mismo y que normalmente tiene un verbo conjugado y nos da una idea clara de algo, de lo que se quiere expresar, mientras que por otro lado la frase es algo que puede ser muy extenso, puede ser muy corto, pero no tiene un sentido completo por sí mismo. Ok, ahora sí, vamos a los ejemplos. El primero dice, excelente grupo pendiente de sus resultados de sus complicados exámenes. Hasta ahí aparentemente hay algo, hay una idea, hay una serie de palabras y diríamos probablemente es una oración. Sin embargo, nos damos cuenta que no tiene un sentido propio o no queda muy clara la idea. Excelente grupo pendiente de los resultados de sus complicados exámenes, pero al parecer nos falta algo, nos falta qué ocurre con este excelente grupo. Entonces, eso es una frase. Ahorita vamos a ver más ejemplos, pero eso sería una frase, el primer ejemplo. El segundo ejemplo es mucho más corto, solamente una palabra, preguntó. Y uno diría, pues es una frase ya que no tiene muchas palabras. Sin embargo, hay una idea completa en sí misma, aunque es muy corta. Preguntó, nos está diciendo que alguien, en este caso en tercera persona, y puede ser él, ella, o eso, preguntó. Solo que ahí pues está oculto, por decirlo así, pero sabemos que es una tercera persona por la conjugación del verbo. Preguntó, él o ella. Y si decimos que él preguntó, él sería el sujeto y preguntó sería el predicado. Entonces tendríamos una oración. Ok, esto solamente son dos ejemplos para introducir el tema y ahorita vamos a explicar un poquito más. Uh, Ok, entonces decíamos, primero tenemos que tener identificado qué es la oración gramatical y qué diferencia hay con una frase. La oración gramatical, ya hace rato lo decía, es la unidad de comunicación formada por una palabra o grupo de palabras que tienen sentido completo en sí mismas. Aparte, tienen autonomía sintáctica y entonación propia. Y aquí tenemos tres ejemplos, los cuales vamos a ver si son oraciones o no cumplen la regla. La palabra o expresión yo no tiene sentido en sí mismo. Aparte nos faltaría un verbo para que quedara claro qué queremos decir de yo. La segunda dice en la casa de María, donde los grandes amigos, y como que nos falta algo, a pesar de que es muy larga, no nos dice mucho, solamente dice en la casa de María, donde los grandes amigos, algo, faltaría, creo que ahí faltaría un verbo o una palabrita para completar la idea. Ella piensa, es un poco más corto, pero tenemos un sujeto que es ella y una acción o un predicado, un verbo que es piensa. ¿De acuerdo? Entonces, el tercero, de esos tres ejemplos, solamente el tercero es una oración. ¿De acuerdo? Los demás son frases solamente. Decíamos, para que una oración se considere oración, necesita tener una idea o un sentido completo en sí mismo, tiene que quedar claro qué queremos decir, tiene una estructura independiente, eso lo vamos a ver más adelante, se puede unir a otras oraciones para formar oraciones compuestas y generalmente tiene un sujeto y un predicado para identificar que tenemos una oración gramatical. Otra forma, y esto sí es clave, chicos, es importante, la forma de identificarlo es que tiene un verbo conjugado. Aquí recuerden un poquito sus clases anteriores de secundaria o primaria.
El verbo, recuerden, es la acción principal que realiza pues, el sujeto. Tiene un verbo conjugado. El verbo puede ser correr, brincar, amar, saltar, todos estos verbos, pero tiene que estar conjugado. ¿Qué quiere decir esto conjugado? Debe tener tiempo, número y persona. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que tener, si se hace en presente, pasado, futuro, si se hace en singular o plural, como corrió o corrieron, es en plural, y persona quiere decir si es él, ella, tú, yo, o sea, en primera, segunda o tercera persona. Es una forma que sabemos que tiene un verbo conjugado. Por lo tanto, yo no puede ser, ya decíamos, una oración, ya que no cumple estos requisitos. En casa de María, donde los grandes amigos, tampoco. Aquí faltaría tal vez una palabrita para completar la idea. Y ella piensa, ya dijimos que si era un verbo, y ahorita vamos a verificar que cumple todo, ¿verdad? Tiene una idea o un sentido en sí mismo, tiene una estructura independiente, se puede unir a más oraciones, se le puede aquí agregar más cosas. Tiene un sujeto, ella, y un predicado, piensa, y la parte clave que les decía, tiene un verbo conjugado. El verbo es pensar. Pensar es un verbo no conjugado, pero en este caso piensa sí está conjugado. ¿Por qué? Porque tenemos en tiempo, tenemos que es presente. Ella piensa, no en el futuro, no en el pasado, sino piensa en el presente. Tiempo. Entonces tiene un tiempo. También tiene un número. Piensa es en singular, o sea, no en plural, porque si no sería ella piensan, pero ella piensa es en singular. Y persona es en tercera persona, porque podría ser él piensa o tú piensas, pero en este caso es tercera persona. Ella piensa. Entonces tenemos una oración gramatical ahí. Teníamos otro ejemplo, aquí dos ejemplos. Otra vez, pareciera que entre más largo es una oración, pero no necesariamente. Este ejemplo que están viendo en pantalla es una frase. Una frase, recuerden, a diferencia de la oración, la frase no tiene un sentido propio en sí mismo y carece de un verbo conjugado. Dice, los estudiantes del primer semestre de la preparatoria UBAC, con excelente preparación académica, amplias expectativas laborales, un talento especial por las actividades artísticas, insospechadas aptitudes para los deportes, con amplias expectativas universitarias, y se queda como a medias. Nos falta una idea, no está completo. De hecho, nos falta un verbo conjugado. Por eso sabemos que eso es una frase. Por otro lado, tenemos una expresión más corta, pero esto sí es una oración. Dice, los estudiantes se conectan de forma puntual. Simplemente tenemos el sujeto, los estudiantes, y un predicado se conectan de forma puntual, pero la clave del predicado es que tiene un verbo, ya dijimos, conjugado en tiempo, número y persona. Conectan, esa es la acción de conectarse. Los estudiantes se conectan. Entonces tenemos una oración en este caso. ¿De acuerdo? Ok, espero no sea muy confuso, no se preocupen, vamos a ver muchos de estos ejemplos en clase y pues con esto finalizaríamos, chicos. Tengan buen día y nos vemos.